Ahí está, gracias. Bueno, recién entonces veíamos límite infinito, ¿sí? Que cuando dijimos que cuando el resultado era infinito o menos infinito, esperen que voy a volver porque... Ahí está. Bien, cuando el resultado era infinito o menos infinito, el resultado del límite, es porque en el valor al cual tendía x teníamos una asíntota vertical. Ahora, ¿qué pasa con los límites en el infinito? ¿Sí? Acá es cuando x tiende a infinito menos infinito. Y está relacionado con la indeterminación que vimos antes, infinito sobre infinito. ¿Sí? Fíjense en todos estos ejemplos. ¿Sí? En el primero, si x tiende a infinito, o sea, x toma valores grandes, ¿a cuánto tiende la función? El gráfico ese, ¿a qué valor tiende? Que está ahí, y igual a... Un valor, o sea, una asíntota horizontal sería. O Claro, Y. a L, ¿sí? A ese valor de L que aparece ahí. Acá, por ejemplo, si tomamos x que tiende a menos infinito, también esto se hace asintótico a ese valor L. ¿Sí? Acá si tomamos valores de x que tienden a menos infinito y valores de x que tienden a más infinito, también la función se hace asintótica a L. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo, pero con distintos valores. Si x tiende a menos infinito, la función se hace asintótica a este L1, y si x tiende a más infinito, la función se hace asintótica a L2. Entonces, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, ¿sí? El resultado del límite, ¿qué me va a dar? ¿Una qué? Una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular o para demostrar analíticamente que una función tiene una asíntota horizontal? Le tomo el límite de x que tiende a infinito o a menos infinito de esa función. ¿Sí? Si me da un número finito, si me da un número, ¿sí? Que no sea ni infinito ni menos infinito, si me da un número es porque el resultado de ese número, el resultado de ese límite, perdón, va a ser la asíntota horizontal. A diferencia de la asíntota vertical, que era el valor al cual tendía x. Acá el valor de la asíntota horizontal va a ser el resultado del límite. ¿Se entiende la diferencia? Límite infinito es cuando el resultado me daba infinito menos infinito. Límites en el infinito es cuando x tiende a infinito o menos infinito. ¿Sí? Vimos recién que cuando x tiende a infinito o menos infinito me puede dar tres posibles resultados. Me puede dar 0, entonces tengo una asíntota horizontal en 0. Me puede dar un número finito, distinto de 0, por ejemplo el que habíamos hecho que nos daba 3 quintos, ¿sí? Entonces tengo una asíntota horizontal en 3 quintos, y me puede dar infinito menos infinito. Cuando me da infinito menos infinito es porque no hay asíntota horizontal. ¿Sí? Todo eso está explicado ahí en el cuadernillo también. ¿Sí? Bien. Y Denme puede un haber, segundo. como en el segundo caso, puede haber asíntota horizontal y vertical en el segundo ¿Sí? gráfico. Sí, sí, sí. Puede haber las dos cosas. Puede haber horizontal y vertical. Sí, sí, sí. Porque la vertical se analiza en ese valor que te está haciendo 0 al denominador. ¿Se acuerdan que cuando vimos función racional, que yo les dije que si les daba 0 sobre 0 es porque había un hueco, y si les daba un número sobre 0 es porque estaba la asíntota? Bueno, lo que estábamos haciendo era eh, ver la idea de límite sin saber lo de límite. ¿Sí? Vos podés tener los dos tipos de asíntotas en una misma función. ¿Sí? Deben un segundo que busco enseguida el cargador de la compu que se me está por quedar sin batería.
Ahí está. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno. ¿Sí? Vamos a ver 3 ejemplos. Fíjense ahí en esa primera función. Esa función es una parábola y fíjense que ahí tiene un huequito. ¿Sí? En el 1, 3 tiene un huequito. ¿Qué pasa ahí? Tefi, ¿te silenciaste, Tefi? Lo puedes hacer con un hilo. ¿Te silenciás? Perdón. También era haciendo No lío podías. acá. Dale, gracias. Bien, entonces fíjense en esa función. Primero, ¿qué pasa con la imagen? ¿Sí? ¿Qué pasa con f de 1? Si yo quiero buscar la imagen de esa función, ¿cuánto vale? 3. Pero hay un hueco ahí. O sea que no puede tener ningún valor. No tiene imagen. ¿Sí? No hay un valor de y que le corresponda al 1. Entonces, en esa gráfica vamos a decir que esa función es discontinua porque no existe f de 1. No tiene imagen. ¿Sí? Hay un hueco ahí. Ya de entrada es discontinua por eso. Veamos este segundo gráfico. ¿Cuánto vale g de 1 ahí? ¿Dónde está el puntito relleno? En 2. En 2. G de 1 vale 2. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto vale el límite? Si yo me acerco por izquierda y por derecha de 1, ¿cuánto vale el límite? Los límites 2. laterales. No. 3. Se acerca 3 sería. Claro, fíjense acá, en esta parte, que por izquierda tiende a ese valor y por derecha tiende a ese valor. ¿Sí? O sea que el límite estaría en el hueco. En esos casos. Depende. ¿Sí? Vos el límite lo tenés que ver a qué valor, si vos te acercás a 3 por la izquierda, ¿qué pasa con la gráfica? La gráfica Bien. se va acercando a 3. Si te acercás a 1 por la derecha, ¿qué pasa con la gráfica? La gráfica se acerca a 3. Sí. ¿Sí? Entonces, la imagen existe y vale 2. El límite existe porque los límites laterales son iguales y vale 3. ¿Y qué pasa con esos dos valores? ¿Son iguales o no? Sí. ¿Cuánto Son me daba iguales. la imagen? La imagen en 1, 2. ¿cuánto me daba? 2. ¿Y el límite cuánto me daba? 3. 3. ¿Son iguales esos valores? No. No. Entonces la función es discontinua porque esos valores son distintos. ¿Sí? Perdón, no entiendo una cosa. ¿Por qué tomamos para 1, tomamos los 2 puntos tanto para 2 y como para 3 en I? No, es que en 3 no hay punto, no hay gráfica en 3. Bueno, En pero 1, ¿por qué 3 lo no tenés tomamos, gráfica. ¿por qué lo tomamos en el 2? ¿O porque es como un punto dado, digamos, en realidad? Es así el ejemplo, sí. Ah, bien, está. No es que yo trazo y sale el 2, digamos. O sea, es No. la Son 3 parábola con un ejemplos. punto. Claro, son 3 ejemplos distintos. Esta, por Bien. ejemplo, es discontinua porque no tiene imagen en 1. Esta es discontinua porque tiene imagen en 1, tiene límite, pero los valores son distintos. ¿Sí? Y fíjense en este último ejemplo. ¿Cuánto vale h de 1? 3. 3, perfecto, está acá. ¿Sí? Ahí, porque no hay ningún hueco. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1? Infinito. Por derecha, ¿cuánto vale? Por 3. izquierda, perdón. Por izquierda 3 y por derecha
3 también. 3. 3 también, o sea que el límite general existe y vale 3. Entonces, la imagen existe y vale 3. El límite existe y vale 3. O ¿Y sea esos que ahí sí dos sería valores cómo continua. son? Exactamente. Esos dos valores son iguales, entonces la función es continua. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que una función, ¿sí? Una función va a ser continua siempre y cuando, y fíjense que esto también lo tiene ahí en el cuadernillo, una función va a ser continua siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Que exista la imagen en ese punto que yo quiero demostrar o analizar si es continua o no, que existe el límite en ese punto, es decir, que los límites laterales sean iguales, ¿sí? Y que ambos valores sean iguales, que tanto el límite como la imagen en ese punto sean iguales. Si alguna de esas 3 condiciones no se cumple, entonces vamos a decir que la función va a ser discontinua en ese valor de x. Como pasó en el primer ejemplo. En el primer ejemplo ya no se cumple la primera condición, porque no tiene imagen. Listo, es discontinua en ese valor. En el segundo ejemplo no se cumplía la tercera condición, porque existía la imagen, existía el límite, pero ambos valores eran distintos. Listo, es discontinuo en ese punto. ¿Sí? Y el tercer ejemplo cumplía con las 3 condiciones de continuidad, entonces es continua en ese punto. Siempre acuérdense que estamos analizando la continuidad en un punto. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta gráficamente que una función es discontinua? Porque tengo que levantar el lápiz para seguir haciendo el trazo de la gráfica. Fíjense acá, vuelvo al Power y con esto termino. O sea, siempre que tenga el huequito, el Un circulito, hueco, sí. es discontinua, digamos. Por más de que sea en el punto que sea. Bien. Ya sea un hueco, como pasaba acá en el ejemplo 1, 2, o puede haber un salto, que acá no puse ese ejemplo, pero que vos tengas, por ejemplo, los límites laterales distintos. ¿Sí? Mira, vuelvo a ver si puedo. Ahí les comparto de nuevo el Power en... ¿dónde estaba el ejemplo que había hecho? Acá. Fíjense, acá en este gráfico, ¿sí? La función es discontinua en x igual a menos 3. ¿Por qué es discontinua en x igual a menos 3? Porque tiene el huequito. Porque no tiene imagen, perfecto, no se está cumpliendo la primera condición. Después es discontinua en x igual a menos 2. ¿Por qué es discontinua en x igual a menos 2? Por este hueco. No, no es por eso. ¿Qué pasa con los límites laterales? ¿Qué habíamos dicho cuando x tiende a menos 2? ¿Qué habíamos dicho con los límites laterales acá? ¿Cómo eran? Distintos. Eran distintos, ¿sí? Entonces fíjense que la imagen existe, sí, es menos 3, la primera condición se cumple, pero los límites laterales son distintos. Uno me daba menos 1 y el otro me daba menos 3, o sea, no se está cumpliendo la segunda condición de continuidad, porque el límite no existe ahí en ese punto, en menos 2. No se cumple la segunda condición de continuidad, entonces la función es discontinua en x igual a menos 2. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, no sé si quedó alguna duda, si quieren que revisemos algo, pónganse a leer el cuadernillo, que ahí está todo bien explicado. Yo les voy a subir el Power, les voy a subir los videos de esta clase, hagan el práctico también, ¿sí? Porque el martes que viene tenemos la otra clase y ahí ya vemos derivadas y termina la unidad, ¿sí? Profe, O sea, la otra... Sí. Entonces, la próxima clase es la unidad 4 y la 5, o la 4 sola. Exactamente. Sí, las dos, porque la 5 es aplicación de derivadas, es lo mismo. Bien.
¿Sí? Ah, falta una clase más antes del segundo parcial, digamos, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, porque sí. las dos últimas. Las 2 últimas unidades, sí. Sí, Claro, sí, sí. sí. ¿Están? ¿Y los tres prácticos se hacen completos también o no? No los revisé, pero sí. Sí, sí, sí. Esta parte del límite y continuidad, sí. Déjame que veo rápido, pero sí, porque fui sacando los ejercicios de ahí mismo. Bueno. ¿Están? Sí, sí, sí. Si llega a haber algo que no, pero no, porque es sacar asíntotas, sacar límites con las indeterminaciones, encontrar si la función es continua o discontinua en tal punto. Sí. Ah, el que no, que eso no sé, Tefi, vos corregime, el punto 3. Me parece que no, porque nosotros no estamos viendo la demostración de la definición del límite. ¿En la unidad 3? Nosotros, vos sabés que yo siempre lo trabajaba, sí, yo trabajaba la definición del límite con, Bien. con H, déjame con el punto 3. Acá está. Aplicando la definición del límite. Claro, como no está arriba en la parte teórica, pensé que no lo trabajaban. Sí, está en la teoría. Es cuando la variación de la variación de las, Sí, la definición. sí, y con la variación de en el eje Y sobre la variación H, la distancia que hay entre el eje X. Pero eso no sería derivada. Ah, sí, tienes razón. Déjame La ubicarme. Yo la definición de límite que no encontré acá es esa fea que usa epsilon, delta y todo eso. No, esa no, esa no. Por eso. Entonces ese punto no lo hacen. A ver, pone vuelta el punto. Ahí vuelvo. Espera que se me fue. Acá está.